Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Yo todos los días estoy haciendo esto porque me nace hacerlo, reflexionar la palabra de Dios y transmitirla. Me dedico un tiempo a grabarla, editarla y presentárselas a ustedes durante el día siguiente. Ustedes escuchan la palabra de Dios si la quieren escuchar. Esta palabra de Dios que le llega a ustedes, pues sencillamente es porque a lo mejor Dios te quiere llamar la atención. Pero también existe el otro lado, el del demonio, el demonio que te dice no escuches la palabra de Dios, no es obligación. Y entonces tú sencillamente apagas el televisor o apagas el celular o te cambias porque no quieres escuchar lo que dice César, porque a mí me parece que César está errado, porque César no me gusta cómo dice las cosas, como tú lo consideres. Pero lo que yo sí quiero decirles es que yo todos los días predico la palabra de Dios porque Dios influye en mí para que yo lo haga todos los días y yo lo hago de todo cariño para el que quiera escuchar. Eso sí es verdad. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema tan lindo y tan difícil de entender que ojalá hoy ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Hoy con mayor razón Dios nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Por eso vuelvo e insisto, leer la palabra de Dios, aleluyar a Cristo, alabar a Cristo y decir yo creo en mi Señor Jesús, pero no le obedezco, de nada sirve. De nada es nada. Porque de una de las cosas que yo me estoy dando cuenta al leer la palabra de Dios es que Dios es el 100% Dios y el 100% es misericordioso y el 100% es castigador, porque aquí vamos a encontrar a un Dios castigador para los que no le obedecen. Y eso lo tengo que decir claro, porque si está escrito en la palabra de Dios, nosotros no podemos guiarnos por el temita de que Dios es lleno de misericordia y amor, rico en piedad, lento a la ira y en cólera y rico en piedad. No, ese Dios sí es, pero existe el otro Dios que es el mismo, el que realmente castiga al que no le obedece. Vamos a leer la palabra de Dios, persignémonos muchachos, para que después no digan que ese es Arturo Arias el que está infundiendo miedo en la comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir leyendo el libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos 7, 1, 20, 31. El creador del universo os devolverá el aliento y la vida. Esta es una historia que vamos a contar, de cierta forma está resumida, porque está resumida del 7, 1 al 20 y luego pasa al 31, o sea que del 20 al pasar al 31 quiere decir que hay un resumen de ese 21, 22, 23, 24. Si ustedes la quieren leer completa, la pueden leer toda completa y van a escuchar una historia terrible, pero también muy bonita. Yo no sabía, esto creo haberlo leído hace un año precisamente por esta fecha. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día. Lo soportó con entereza, esperando en el Señor, con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina. Fue animando a cada uno y les decía en su lengua: yo no sé cómo apareciste en mi vida, en mi seno. Yo no os di el aliento ni la vida, ni formé con los elementos vuestro organismo. Fue el creador del universo el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo.
mas aún le juraba que si renegaba de sus tradiciones, lo haría rico y feliz, lo tendría por amigo y le haría algún cargo. Pero como el muchacho no hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y, riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma: Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y crié 3 años, y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y lo mismo da el ser al hombre. No temas a ese verdugo, ponte a la altura de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo: ¿Qué esperáis? No me someto al decreto real. Yo obedezco los preceptos de la ley dada a nuestros antepasados por medio de Moisés. Pero tú, que has tramado toda clase de crímenes contra los hebreos, no te escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Ese libro de los Macabeos es una cosa impresionante. Ayer hablábamos de Eleazar, tenía 90 años, y hoy nos presentan otra historia terrible, pero también bonita. Porque es una madre que dice aquí que un rey que llama Antíoco, creo, dice que ese rey ha sacado un edicto donde dice que todos los hombres deben obedecerle a él y comer carne de cerdo e irse en contra de la ley de Dios y en contra de sus tradiciones, y deben obedecer es al rey. Lo que diga el rey es palabra de Dios. Pero estos hombres, 7 niños más la mamá, no quisieron obedecer esto que el rey pedía, y sencillamente el rey mandó a traer a esa mamá y a los 7 niños y los azotó verazmente a todos ellos junto con la mamá. Pero la mamá lo único que hacía era exhortar a sus niños para que conservaran la fe en Dios, para que nada de lo que la ley decía la fueran a tergiversar, que se sostuvieran en la ley. Y es así como, si ustedes leen toda la historia de los Macabeos en este capítulo, van a escuchar a cada uno de los niños. Ahora un año recuerdo que cada uno de los niños hablaba y decía y quería la muerte porque no querían desobedecer las tradiciones y la ley de Dios. Y cada uno habló. Si ustedes leen la historia completa, entonces van a encontrar esto tan bonito. ¿Cómo se llama? Le voy a decir el capítulo. Segunda de Macabeos 7, del 1 al 20 y de ahí para adelante. Capítulo 7, del 1 y de ahí para adelante. La historia de los Macabeos y de esta mamá que le exhorta a sus niños a morir por Dios. Y efectivamente todos los niños mueren. Y el último, que es el menor, el rey la incita y la busca para que al menos trate de que ese niño se salve. Y le dice: vean, soy capaz de nombrarlo segundo al mando si él me obedece. Madre, habla con él, exhórtalo, dile para que no muera. Y la mamá accede a hablar con él, pero cuando está, y por eso dice que habla en el idioma de ella, habla con él, lo exhorta también a morir. Y dice una frase muy linda: porque yo quiero que todos nos encontremos en el reino de los cielos y allí los recuperaré a todos y cada uno de ustedes. Esta vida no es importante, desafortunadamente para nosotros, los hombres, los de esta tierra. Seguimos pensando que vivir en esta tierra es lo más importante del mundo. Y hacer diabluras y hacer de todo en esta tierra es importante. Disfrutarla al máximo, porque después de la muerte ya no hay nada más. Y aquí la historia nos dice que Dios no es así,
Dios recompensará al hombre que se sostiene en sus mandatos, en su ley. Ese es el primer mensaje que vamos a encontrar aquí en este pedazo, encontrando y teniendo como ejemplo a esta mujer hermosa que alienta a sus hijos a morir, pero a morir para Dios. Salmo 16. Recuerda que el Salmo es continuación de las lecturas. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Palabra de Dios, al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Habla sobre conservar la fe, estar en Cristo todo el tiempo. Y el que permanece en Cristo y espera en Cristo, Dios no lo abandonará. Dice aquí, Señor, escucha mi apelación, atiende mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Dando a entender que Él siempre estuvo al lado de la palabra de Dios. Y vamos a leer San Lucas 19, 11, 28. Este evangelio es parecido al del domingo pasado, es parecido. Vamos a leerlo. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, a ver, yo lo voy a volver a leer para que ustedes más o menos lo cojan también igual que yo. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. O sea, que en cualquier momento iba a aparecer el Mesías e iba a acabar con todos. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Sus ciudadanos que lo aborrecían enviaron tras de él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados, a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quitadle a este la onza y dásela al que tiene 10. Le replicaron, Señor, si ya tiene 10 onzas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio
No deja de ser un evangelio terrible. Yo se los dije al principio. El cuento de la Iglesia Católica hermosa con los sacerdotes por estos días que hablan de la misericordia de Dios. Y es verdad, la Iglesia Católica está en la obligación de hablar de la misericordia de Dios. Pero yo no logro entender, y se lo preguntaría a un sacerdote para quitarme todas esas dudas, ¿por qué la Iglesia Católica se le olvidó hablar del temor a Dios? Y aquí está reflejado el temor a Dios. Es terrible lo que dice Jesucristo en esta parábola. Cierto rey se va, pero a sus empleados les reparte las onzas, unas onzas, a cada uno le da una onza y los pone a trabajar. Pero aquí dice una cosa: el rey es Jesucristo. Él se va, pero dice que Él se va y volverá. Pero a cada uno le repartió una onza. O sea que a los 12 discípulos les dio su onza de fe. Voy a repetirlo para que lo vayamos dilucidando apologéticamente cómo es que está escrito. ¿Cómo está escrito? Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano. Ese es Jesucristo, que se marchó. Recuerde que Él resucita al tercer día, está durante 40 días entre nosotros y se marcha. Y les da una orden a esos discípulos: vayan, prediquen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes, lo que yo les he mandado. Por lo tanto, dice que Él se va y entonces deja esa onza de fe sembrada en sus discípulos. Y por eso dice, llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían, esta partecita es la que voy a tocar con los hermanos separados. Los hermanos separados se parecen a los fariseos de esa época. No quieren aceptar a Cristo como Rey. No lo quieren aceptar. ¿Y por qué no lo quieren aceptar si César parece que estuviera loco? Porque no le quieren obedecer lo que Él ha mandado. Se han inventado y se han dejado influenciar de unos pastores mentirosos que tomaron la Biblia y la acomodaron a su propio criterio y ahora ya no se confiesan, ya no comulgan, ya no celebran el bautismo de los niños, no hacen la primera comunión, no hacen la confirmación. El matrimonio lo celebran ellos, pero no nos permiten que lo celebre un sacerdote, que es el único que puede unir a una pareja. Entonces ellos no aceptan a Dios. ¿Quiénes? Los protestantes de esta época y los fariseos de esa época. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras de él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Y eso llega hasta esta fecha, hasta esta época. Ustedes van a escuchar, muchachos, porque esto suena como a locura, que todas las iglesias por donde uno pasa alaban, aleluyan, glorifican el nombre de Dios y cantan lo más de lindo, pero no le obedecen ni una pizca a Dios, salvo en lo que ellos creen que es correcto. Pero en lo que la iglesia les dice, no. No aceptan al Papa como a el jefe de la iglesia. No lo aceptan. No aceptan a los sacerdotes como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Dicen que los hombres de aquí en la tierra, los sacerdotes, no tienen poder para perdonar pecados. Y entonces prefieren creerle al pastor que les dice todas esas mentiras. No aceptan a Dios. Entonces dice acá que Jesús vendrá en el juicio final y llamará a cada uno de estos empleados.
El primero dice, Señor, tú me diste la fe, y con esa fe que tú me diste, yo logré convertir a 10. Logré hacer que 10 que no eran de ti se convirtieran a ti. Y este Dios, que es Jesús, le dice, siervo fiel, has hecho bien la tarea en lo poquito, pasa y vas a administrar 10 ciudades. Luego vino el otro y dijo, tú me diste una onza, me diste la fe, y ahora yo te devuelvo 5 más. He logrado convertir a 5 más a tu reino. Siervo fiel, en lo poquito has hecho mucho, te voy a dar 5 ciudades. Y para ser resumido, dice que viene el último y dice, pues tú me diste una onza, yo la guardé en el pañuelo, porque yo sé que tú eres un rey exigente, que cobras lo que no prestas y cosechas lo que no siembras. Y tuve miedo. Y entonces aquí este rey le manda a decir a esos protestantes, y a esos malos católicos, y a esos ateos, y a esos que insisten y persisten en no creer en Dios. Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. Le tenía miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? ¿Por qué no se la enseñaste a uno de tus hijos? ¿Por qué no se la enseñaste a un familiar? Al menos él hubiera producido cualquier cosita y yo hubiera cobrado mis intereses. Pero lo guardaste, tu fe para ti mismo. Te emborrachabas, te divertías, fumabas, hacías de todo en este mundo y creías que Dios no existía. Siervo malvado, ahora te condeno por tu boca. Y al volver, yo lo habría cobrado con intereses. Entonces dijo a los presentes, quitarle a este la onza y dársela al que tiene 10. Este es un mensaje que lo vamos a encontrar en repetidas ocasiones. Porque recordemos en la parábola del sembrador, al final aparece esta misma frase, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y entonces el Señor les dice, les hablo en parábolas para que los que viendo no vean y oyendo no entiendan. No vaya a ser que se salven. Y entonces en otra parte la vamos a encontrar que dice, y ahí mismo dice, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y aquí lo encontramos nuevamente, quitarle esa onza y dársela al que tiene 10. Pero Señor, si él ya tiene fe, démosela a otra persona. No, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y esto tiene que ver con una cosa, muchachos, y ojalá lo entiendan. Los católicos, malos católicos, que eran católicos, se salieron para seguir una doctrina de demonios que es una iglesia protestante. Y tenían fe, una onza de fe tenían. ¿Cuál era esa onza de fe que tenían? Mis padres o sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, su descendencia completa, los venía trayendo con esa onza de fe. Se la dio su papá a usted esa onza de fe y le dijo, hijo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Consérvese en esa verdad. Lo mismo que la mamá le dijo a esos hijos en el libro de Macabeos, consérvese en la fe, pero no vayan a desistir. Y el problema de la fe es que Jesucristo, siendo el camino y la verdad, no obliga a nadie a creer en Él, no obliga a nadie. Por eso, los que estaban en la Iglesia Católica y somos católicos, nos conservamos en la fe en Cristo, porque esa fe fue la que nuestros padres nos la dieron. Esa onza de fe ha venido de generación en generación en nosotros, y nosotros la tenemos por nuestros padres.
Y Jesucristo no obliga a nadie a quedarse en la Iglesia Católica. Por eso vinieron unos pastores mentirosos, tomaron a estos hombres faltos de fe y ricos en ignorancia, y de una ese pastor los engatusó y les dijo: venga, eso es mentiras, que hay que confesarse con un sacerdote. Él es un hombre igual que nosotros, es un pecador, él no tiene poder aquí en la tierra. Sálgase de esa y véngase a la de nosotros, que en la de nosotros sí hay poder y sí hay milagros. La Eucaristía, eso es mentiras. Ahí no está Cristo. Ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es la Iglesia Católica que se inventó eso para someterlos. Vénganse para acá. Nosotros celebramos la última cena cada año y eso es más que suficiente. Aquí alabamos, aleluyamos, glorificamos. Aquí no nos emborrachamos. Aquí mantenemos cargados de fe y todas esas cosas. Vénganse para acá. Y ese hombre que tenía esa onza de fe que la Iglesia le había dado desde hace 2000 años y que se la traía a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos, llegó a ustedes. ¿Y ustedes qué hicieron? Cogieron esa fe que le habían dado y la guardaron y la botaron. La desecharon por irse detrás de un pastor mentiroso que los ha engatusado y les ha dicho una mentira, unas barbaridades, y ahora ustedes se han salido y creen que esa es la verdadera Iglesia de Cristo que los va a llevar a la salvación. Y miren lo que dice acá, para que vean a dónde van a ir a parar. Quitarle a este la onza y dársela al que tiene 10. ¿Y qué pasó con ustedes? Ya no hay fe. Se les quitó, ya no la tienen, porque desconocieron lo de sus padres, lo de sus abuelos, lo de su descendencia, que la Iglesia Católica les había infundido. Señor, si ya tiene 10 onzas, os digo que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, traerlos acá y degollarlos en mi presencia. Y eso es lo que va a pasar con los hermanos separados, y con los malos católicos, y con los ateos. Ojo que estoy metiendo a los malos católicos. No vayan a creer que porque están en la Iglesia Católica ya son salvos. No, señor. Los que están salvos son los hijos de la madre del libro de los Macabeos, que se sostuvieron en la fe, en la ley, en los mandatos de Cristo y murieron sosteniéndose en esa fe. Esos son los verdaderos católicos, los que obedeciendo a Cristo en sus mandatos, preceptos, normas y decretos son capaces de dar la vida por Cristo y se mueren con Cristo. Así es que un mal católico que diga: es que yo soy católico y voy a misa desde cuando, cada vez que me da la gana y todas esas cosas, olvídese, son igual o peor que los protestantes, que dicen creer en Cristo, pero no le obedecen. De nada les sirve decir Jesús, Jesús, gloria a Dios, pero si no le obedecen, no son de Cristo. La recomendación que yo les doy: permanezcan en la fe, vayan y se confiesan. Tienen un pecado mortal que se llama el pecado de la apostasía. Vayan y confiesan ese pecado y regresen al redil de Cristo. Confiesen sus pecados y vayan y reciban la Eucaristía, y así permanecerán en Cristo hasta el final de los tiempos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.